La historia de Maudgalyayana. Historia del apéndice B de la obra El precioso ornamento de la liberación, compuesto por Gampopa, traducido por Khenpo Koncho Gyaltsen Rinpoche, editado por Anika Chinle Chodron, narrado por Jampel Wanmo. En el capítulo 5, los infiernos ocasionales son descritos como lugares en donde los seres se pueden reunir en grandes grupos, grupos pequeños o individualmente dependiendo del karma del individuo. Existen muchos y diversos tipos de infiernos y sus ubicaciones son indefinidas. Pueden situarse en ríos, montañas, desiertos, debajo de la tierra o en los reinos de los humanos, como se puede apreciar en el ejemplo del venerable Arya Maudgalyayana. La historia es como sigue. Mientras Buda estaba en Rajgir, había un hacendado en esa área llamado Palke, quien tenía 100 años de edad. Él había escuchado sobre los beneficios que otorgaba el hecho de ser monje, y entonces dijo a su esposa e hijos que estaba interesado en convertirse en monje. Como era muy anciano, su familia pensó que no sería de mucha utilidad en la casa, así que entonces le aconsejaron que podía hacerlo. Palke se dirigió al jardín de la luz y pidió hablar con Buda. Los monjes le dijeron que Buda había partido a otro lugar, así que él pidió ver a quienquiera que fuese el monje jefe de entre todos los monjes del Buda. Ellos le contestaron que dicho monje era Shariputra, así que cuando estuvo frente a éste, se inclinó en postraciones y le pidió: «Por favor, acéptame como monje». Shariputra sabía que para el propósito de hacerse monje se requería la habilidad del estudio, la práctica en la meditación y además trabajar en el monasterio. Pero este anciano ya estaba fuera de su tiempo. Con estos pensamientos, Shariputra lo rechazó. Entonces el anciano se dirigió a otro gran discípulo de Buda, Mahakashyapa, Upali, Mangakpa, etc., y le pidió a cada uno en forma individual si podían convertirlo en monje. Ellos le preguntaron si había hecho la petición a alguien más. Y a alguien más. Y él le respondió a cada uno que la había hecho a Shariputra y éste no lo había aceptado. Cuando los diversos monjes se enteraron que el anciano ya le había hecho la petición a Shariputra, dijeron: «Si Shariputra, quien es altamente dotado en las prácticas y quien posee tal poderosa sabiduría, no te ha aceptado, ¿cómo podríamos nosotros hacerlo?». Y así entonces todos lo rechazaron. El anciano estaba tan triste que, saliendo del jardín de la luz, se sentó en las escaleras a llorar desconsoladamente. Al regresar Buda, se enteró de esta situación y se dirigió entonces a consolar al hombre y le preguntó el porqué de su llanto. Palki le contó todo lo que había sucedido, y como el Buda le habló con palabras tan gentiles, suaves y melodiosas, Palki se sintió feliz. Se levantó y se postró ante él diciéndole: «Aun aquellos que han convertido y que han llevado a cabo grandes actos no virtuosos, aún así pueden convertirse en monjes. Yo tengo gran confianza en las enseñanzas. ¿Por qué no puedo ser monje? En mi casa ya me desahuciaron. Ya no soy de utilidad para mi familia, así que no volveré a casa, moriré aquí. Terminaré con mi vida si no puedo ser aceptado como monje». Usando varios métodos y habilidades para aliviarlo de su pena y sufrimiento y su depresión, el Buda dijo: «Ahora bien, tú solo sígueme. Yo te daré permiso para que seas monje». Así Palkye siguió al Buda. Cuando éste llegó al templo, vio que Maudgalyayana tenía la habilidad para domar a este anciano y le dijo: «Haz a este anciano monje». Maudgalyayana pensó: «Este anciano no puede siquiera decir sus oraciones ni meditar.
no puede hacer los servicios para la comunidad de monjes. Sin embargo, y como Buda dio la orden, no puedo rechazarlo. Y así entonces, Maudgalyayana lo ordenó monje. Palkye hizo un gran esfuerzo, día y noche, leyendo y practicando, y no mucho tiempo después se volvió un experto en el estudio del Tripitaka. Sin embargo, y como era muy anciano, no podía realizar los servicios y hacer postraciones. Los jóvenes monjes, que eran sus pares, pensaban: sabe leer y meditar, pero debe ser muy orgulloso para realizar los servicios para la comunidad. Pensando de ese modo, lo molestaban, miraban en menos y siempre lo dañaban jugándole tretas. El anciano monje pensó: cuando estaba en casa, mi familia me intimidaba y me dañaba. Ahora que estoy en el monasterio, estos jóvenes monjes me molestan y me miran en menos. Sería mejor que me muriera a cambio de experimentar todo este sufrimiento. Con este pensamiento, se dirigió a un río cercano, se desvistió, dejando sus ropas en la rama de un árbol, se arrodilló con sus viejas rodillas en el suelo y, con lágrimas en los ojos, dijo: no abandono la triple gema, Buda, Dharma y Sangha. Solo estoy abandonando este cuerpo. Cualquiera sean las virtudes acumuladas a través de la generosidad, la ética y demás, pueda yo renacer en un cuerpo perfecto en la próxima vida, en una familia próspera y rica. Pueda yo no encontrar obstáculos cuando me comprometa en actos virtuosos. Pueda tener la oportunidad de encontrar la triple gema, Buda, el Dharma y la Sangha, y lograr el Nirvana. Habiendo expresado esta oración de aspiración, saltó al río. Maudgalyayana, a través de su clarividencia, lo vio saltar en el río, y justo en ese momento, dotado de su poder milagroso, sacó al anciano monje del río. ¿Qué estás haciendo, hijo del Dharma? El anciano monje se avergonzó, pero como no era correcto mentir a su maestro espiritual, habló la verdad y repitió todo el sufrimiento que estaba padeciendo. Maudgalyayana pensó: si no soy capaz de demostrarle los peligros del nacimiento y muerte de buena manera, entonces no tendrá sentido su voluntad de volverse monje. Entonces le dijo a Palki: sujétate bien de mis ropas del Dharma, no te sueltes. Entonces Maudgalyayana voló a los cielos y en un momento llegaron a orillas del mar. Mientras caminaban y viajaban a orillas del mar, vieron el cuerpo de una bella mujer que recientemente había muerto. Una serpiente entraba por su boca y salía por su nariz, entraba por su ojo y salía nuevamente por su oreja. Maudgalyayana observó esta visión y Palki le preguntó: ¿qué es esto? Y Maudgalyayana le respondió: te lo diré cuando llegue el momento. Y siguieron caminando. Más tarde vieron a una mujer vertiendo agua en una enorme vasija de cobre sobre un fuego que ella había hecho. Cuando el agua comenzó a hervir, ella se desvistió y se lanzó en la vasija. Cuando toda su carne estaba cocida, los huesos saltaron afuera de la vasija y se transformaron en una persona que comía de la carne que se cocinaba dentro de la vasija. Esto asustó al bhikshu, Palki, quien preguntó: ¿qué es esto? Maudgalyayana le respondió: te lo diré cuando llegue el momento. Luego, más adelante, vieron un árbol gigante completamente cubierto de insectos. No había ni un solo espacio libre de estos y los insectos se comían al árbol. Desde dentro del árbol se escuchaba un lamento, el sonido de un gran sufrimiento. Esto también asustó al bhikshu Palki, quien preguntó: ¿qué es esto? ¿Quién hace ese ruido? El maestro Maudgalyayana dijo: te lo diré cuando sea el momento. Luego, y siguiendo su camino, vieron a un hombre rodeado de muchos seres, con cuerpos humanos y cabezas de animales, como tigres salvajes y demás. Todos lanzaban flechas en contra del hombre. Las puntas de las flechas estaban ardiendo, lo que hacía que el fuego ardiente atravesara el cuerpo del hombre en todas direcciones. Nuevamente esto asustó al bhikshu Palki, quien señaló:
¿Qué hombre es este que sufre tanto y no tiene siquiera la oportunidad de correr y escapar? ¿Quién es este? El maestro dijo: Te lo diré cuando sea el momento. Yendo aún más lejos, vieron una montaña con su superficie llena de espadas y cuchillos, todos apuntando hacia arriba. Un hombre en la cima de la montaña rodaba hacia abajo sobre los filos de todas estas armas. Las armas cortaban su cuerpo en muchos pedazos. Luego el hombre subía nuevamente a la cima, reponiendo todas las armas en su lugar, y volvía a rodar cerro abajo. Hacía esto muchas veces por día. Bhikshupalki estaba impresionado y preguntó: ¿Quién es este hombre que sufre inconcebiblemente? Maudgalyayana respondió: Te lo diré cuando sea el momento. Así entonces, prosiguieron su camino y llegaron a una gran montaña de huesos, de 700 yoyanas de altura, tan alta que bloqueaba el sol. Maudgalyayana escaló ayudado por una costilla que lo movía hacia adelante y atrás. Bhikshupalki preguntó: ¿Qué es esto? Nunca he visto algo semejante. Por favor, dime qué es lo que está pasando. Y Maudgalyayana pensó que había llegado el momento de relatar todas las historias. En primer lugar, cuando vimos a la bella mujer muerta, ella era la esposa de la familia Rakshir. Una vez él y su esposa habían viajado a través del océano con 500 mercaderes que iban a por joyas. El barco naufragó y todos en él murieron. Este cuerpo fue arrastrado a la orilla por las olas. Esta mujer era muy apegada a su belleza y por ello, en el momento de su renacimiento, reencarnó en una serpiente, la cual aún se apega a su cuerpo anterior. Luego que esta serpiente muera, ella renacerá en el reino de los infiernos y sufrirá lo inconcebible. En relación a la mujer que saltaba en la vasija y que se cocinaba y luego se comía su carne, era la sirvienta de un upasika de Sarasvati. Una vez aquel upasika invitó a un monje a un retiro de verano por 3 meses en un lugar asolado. Todos los días ella preparaba una merienda deliciosa y le pedía a la sirvienta que se la ofreciera al monje. Pero cuando ésta iba de camino al lugar asolado, ella misma disfrutaba de la comida y le dejaba al monje lo que sobraba. Al pasar del tiempo, la complexión de la criada se volvía cada vez más radiante. Su salud mejoraba y subía de peso. El upasika sospechaba algo y le preguntó: ¿Has estado disfrutando de la comida del monje? La criada respondió: No he comido ni un solo pedazo. Preferiría comer mi propio cuerpo antes que la comida del monje. Y así, por esta razón, luego de su muerte, ella renació en este reino del infierno ocasional y debió experimentar sufrimientos inconcebibles. Con respecto de la tercera historia, del gran árbol que era comido por insectos, y sobre las lamentaciones que se escuchaban desde su interior, había un hombre llamado Lita, quien trabajaba al servicio de la comunidad de monjes. Siempre se apropiaba de los bienes de los monjes, no solo esto, sino que la comida y bebida de los monjes se la daba a los seres ordinarios. Por ese karma, renació en este reino de los infiernos, experimentando sufrimientos inconcebibles difíciles de superar. Los insectos son aquellas personas ordinarias que disfrutan de las riquezas de los monjes. El cuarto relato es aquel del hombre rodeado de muchos seres con cabezas de animales que le disparaban flechas ardientes y que lo transformaron en una gran bola de fuego. Previamente este hombre fue un cazador quien mató a muchos animales salvajes. Y así entonces, justo después de su muerte, renació en este reino de los infiernos, experimentando repetidamente sufrimientos inconcebibles difíciles de superar. El quinto relato es acerca del hombre que rodaba por aquella montaña llena de afiladas armas. Este fue el renacimiento de un poderoso e influyente ministro del rey. Sus diversas actividades habían sido como cuchillos y espadas para muchas personas. Por esto, entonces,
está ahora sufriendo inconcebiblemente. Luego de esta vida, renacerá nuevamente en el reino de los infiernos, en donde sufrirá por largo tiempo. De este modo, Maudgal-Yayana explicó cada uno de estos sufrimientos en detalle y reveló las acciones negativas cometidas en vidas anteriores, las cuales habían causado estos sufrimientos. Finalmente, Maudgal-Yayana dijo: «Esta montaña de huesos ha sido dejada aquí de una de tus vidas pasadas». Cuando escuchó esto, el Bhikshu Palki estaba aterrorizado y le pidió a Maudgal-Yayana que le contara todo acerca de las causas y condiciones de sus vidas previas. Maudgal-Yayana respondió así: «Hace mucho tiempo hubo un rey llamado Aryasya-Dharma, quien disfrutaba practicando la generosidad y la ética y gustaba mucho de las enseñanzas. Era gentil y compasivo, nunca dañaba otras vidas y gobernaba su país de acuerdo al precioso Dharma. Un día el rey estaba jugando a las cartas con otras personas. Mientras esto sucedía, sus ministros le trajeron a un prisionero y le preguntaron al rey qué hacían con él. El rey estaba tan envuelto en el juego que solo dijo que lo trataran de acuerdo a la ley, y así entonces los ministros lo ejecutaron. Después de terminar su juego, el rey preguntó: «Oye, ¿dónde está el prisionero?». A lo que le respondieron que había sido ejecutado de acuerdo a la ley. Solo al escuchar esto, el rey experimentó una gran compasión en su mente y acto seguido se desmayó y cayó al suelo. Lágrimas corrieron por su rostro y dijo: «He causado una terrible falta de virtud. Renaceré en el reino de los infiernos inmediatamente después de mi muerte». Con esto, abdicó de su reino y permaneció en retiro por el resto de su vida. Después de la muerte del rey, este renació en el océano como un monstruoso cocodrilo, 700 yojanas de altitud, y su cuerpo era comido por miles de insectos. Este cocodrilo habría dormido por 100 años y cuando despertó hambriento y sediento abrió sus fauces. Al mismo tiempo, 500 mercaderes viajaban por el océano en busca de joyas y su barco pasó por las fauces abiertas de la bestia. Los aterrados mercaderes comenzaron a repetir: «Tomamos refugio en el Buda». El cocodrilo cerró sus fauces y murió allí mismo, hambriento y sediento. Renació luego como un insecto en Ragir. El sol y la lluvia caerían sobre el cuerpo del cocodrilo hasta que toda su carne desapareció y fue transportado en esta montaña de huesos, la cual fue arrastrada hacia la orilla por las olas del océano. Maudgal-Yayana dijo entonces: «Tú, Bhikshu Palkye, eras en ese entonces el rey Aryasya-Dharma. Porque mataste a un hombre, renaciste como ese cocodrilo en el océano». De esta manera, Maudgal-Yayana contó todas las historias en detalle. El Bhikshu Palki en ese momento quedó tan aterrado por la naturaleza del samsara que renunció a este por completo. Luego solo meditó en la calma mental, focalizando su mente en un solo punto. A través del poder de esta práctica de meditación, logró superar todas las emociones aflictivas y alcanzó el estado de Arhat. Luego, y junto a Maudgal-Yayana, volaron por los cielos y regresaron al jardín de luz. Mucha gente, incluidos monjes, se maravillaron con el anciano que no servía para nada, quien debido a los medios hábiles, compasión y sabiduría del Buda, se había convertido en monje y ahora en Arhat. Esta historia maravillosa llegó muy lejos. La historia de la vida del Bhikshu Palkye. Gracias por escuchar.